principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Un saludo muy especial para todas las personas que son desafiantes, las personas que son dispuestos y disponibles a seguir las enseñanzas de aquel que nos llamó de tiniebla a su luz admirable. Para aquellos que son desafiantes, vamos que ustedes pueden. Muy buenas tardes, querida familia de Sukkot David. Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No habrá obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu siervo, ni aun el extranjero que habitase dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que el Señor nos ha dado. Gracias, Señor, por permitirnos disfrutar de tus mandamientos, por habernos devuelto este día de Shabbat y poderlo celebrar por la eternidad. Gracias a la comunidad de Sukkot y Buenos Aires que llega semana a semana a este lugar para que habitemos juntos y en armonía. A nuestras comunidades hermanas en provincia de Buenos Aires, a nuestros queridos hermanos en el resto de la Argentina, a una familia muy especial que nos ve desde el Bolsón, Argentina, en el sur, a nuestros queridos amigos también de Sukkot, David San Miguel, en provincia de Buenos Aires, y a una pareja muy especial también de esa comunidad, nuestros queridos Blanca y Huguito también, que nos están mirando, ¿sí? Al resto de la Argentina, en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Bariloche, a nuestros hermanos en Chile, a la querida Sukkot David Manta, a la comunidad que nos ve desde Colombia, a nuestros hermanos queridísimos en Guatemala, a esta familia preciosa que nos ve desde México, en Estados Unidos y en el resto del mundo. Que el Señor me los recontra bendiga y agárrense porque el día de la fecha vamos a estudiar Colosenses capítulo 2 en las palabras del apóstol Pablo, el apóstol Saulo de Tarso. Y esta ha sido una carta muy hermosa y que nos ha estado confrontando. La semana pasada nos impactó Colosenses capítulo 1 y verso 11, donde decía, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y para aquellos que venimos de un contexto cristiano, donde la palabra poder, potencia y gloria nos emocionaba, ¿sí? El poder entender que efectivamente el Señor nos da el poder, efectivamente nos da de su gloria y de su potencia, pero para paciencia y longanimidad, para saber esperar, para tener un carácter, como lo dice la palabra longanimidad, dice un carácter duro y que perdura, un carácter que perdura, que no cambia. Y me impactó mucho porque la palabra de longanimidad en el griego, en la raíz, es de la palabra lenidad, que significa no pagar aunque hubiesen malas obras. O sea, esa actitud misericordiosa con los demás es la que Filipenses, la que hablaba también Filipenses, porque cuando terminamos Filipenses entendimos cuál fue el éxito del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 4 y verso 21, nosotros vimos cómo terminaba esta carta, un Pablo saludando a la comunidad de Filipenses y nos sorprendimos porque vimos que decía, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo saludan, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa del César. Y hago esta explicación esta indicación porque es muy importante. En el original, en el griego y aún en el arameo, la palabra es la casa del César, ¿sí? No sabemos a ciencia cierta si el César se convirtió. Lo que sí sabemos es que los que estaban con él, los que vivían en la casa del César, se convirtieron. Mayormente de esos eran los soldados romanos que tenían la misión de oprimir a Pablo. Iban a terminar siendo los que iban a ser bendecidos por el mismo al que esperaban oprimir. Eso nos enseña una de las características más importantes que debemos tener, ¿sí? Y es esa actitud de no pagar mal con mal, sino bien a pesar de que nos paguen con mal. Y ahora sí, Colosenses capítulo 2 y verso 1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y bueno, habla también de la Odisea. No hay realmente un registro de que Pablo haya visitado la Odisea, pero son tan cercanos, apenas 20 kilómetros separaban especialmente a Colosas de específicamente, y ahí se lo señalé, ahí está, de la Odisea, ¿sí? Entonces una comunidad bastante cercana que estaba conociendo de que estaban siendo motivados por los colosos, por los colosenses a seguir de la palabra. Y miren cómo dice el Pablo,
quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo. Y muy interesante porque si me acompañan a Eastworth, la palabra lucha es la palabra griega del Strong, G73, que es la palabra agón, que básicamente significa agonía. Entonces, no está mal que sintamos en algún momento un peso por las personas y que sentimos que morimos. Que sientes una agonía por esa persona, un peso por esa persona, y eso es lo que tiene que llevarnos a la piedad, de orar por las personas, de buscar un momento, de poder hablarles con el corazón, ¿sí? Pero sobre todo eso, teniendo la misma actitud que hemos venido aprendiendo del apóstol Pablo, de los filipenses y ahora de Colosenses, con un amor sublime. Y por eso dice, verso 1 de Colosenses 2, porque quiero que sepas con cuán gran lucha, con cuánta agonía siento que muero al sostener por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, verso 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y quiero que pongan mucha atención su cada David, porque este es el consejo más valioso que el apóstol Pablo te puede dar. Volvámoslos a leer. Y por favor, recuerda esto, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, y atención, hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento, hasta alcanzar. ¿Sí? Esto es poco a poco. Esto es, cada día el Señor me va dando un mandamiento y ese mandamiento me lleva a otro mandamiento. Pero ¿qué sí es importante? Ser consolados sus corazones y unidos en amor. Ahora, ¿cuál es el propósito de una congregación? ¿Sí? Muchos me dicen, no, el propósito de una congregación es estudiar la palabra. Pero si somos honestos realmente, la mejor forma a veces de estudiar la palabra es solo. Si tú le dices a alguien, mañana te vamos a tomar un examen, ¿tú qué haces? ¿Sí? Te vas a estudiar solo. Tú quieres estudiar solo, tú quieres concentración, no quieres desconcentrarte. Entonces, tampoco es el propósito de una congregación el estudiar, ¿sí? Porque de hecho podemos estudiar solos. Es verdad que muchos dicen, sí, pero si yo estoy en comunidad estudiando, puedo ver que las preguntas del otro me sirven a mí. Eso también es cierto. Algunas preguntas de otras personas, wow, yo no lo había visto de esa manera, pero en esencia no es la necesidad tanto de una congregación para estudiar. ¿Sí? No, la congregación me gusta, bueno, puede ser por muchas razones, pero ¿cuál es la razón de una congregación? Por favor, acompáñenme a lo que está escrito en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10 y verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Punto. ¿Para qué es la congregación? Para estimularnos en amor y las buenas obras. ¿Sí? O sea, ¿cómo yo puedo? Está bien, yo estudio la palabra, pero ¿cómo yo puedo realmente hacer carne? Dice la palabra en Romanos 2, capítulo 16, que no son los oidores de la ley los que serán justificados delante de Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. ¿Y yo cómo puedo hacer la ley? ¿Cómo puedo honrar a mi prójimo? ¿Cómo puedo honrar a mi padre y mi madre? ¿Cómo puedo amar? Y tengo que salir del lugar donde estoy y amar en una comunidad. ¿Entienden? Entonces el propósito, si es venimos y compartimos la palabra, es precioso, pero el propósito de estudiar la Biblia, su palabra debe ser en nuestras casas, cada uno con nuestros momentos de estudio bíblico, pero la comunidad es para amarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí? Ese es el propósito de la congregación y este es el propósito también de Sucat David. Verso 1 de Colosenses 2, porque quiero que sepáis con cuán agonía tengo por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Ahí está. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces uno dice, bueno, a ver, tengo que ser consolado en amor, tengo que ser unido en amor, me van a escuchar y perfecto. ¿Para qué es esto? Para alcanzar las riquezas, poco a poco, perfecto. ¿Esto por qué? A fin de conocer, y esto es lo importante, el misterio. El misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y uno cuando escucha la palabra misterio, ¿ustedes en qué piensan? No sé, pero yo escucho misterio y es como... Y uno dice, ¿qué es esto? O sea, misterio es algo... Y entonces uno empieza a ver la Biblia como un libro místico, porque es el misterio del Padre. Y hay que entender que el misterio realmente en la palabra no es que no está. Ese no es el más grande misterio. Dice que el misterio más grande no es aquel que está oculto a nuestros ojos, sino que el estando a nuestros ojos no puede ser descubierto. ¿Está bien? Entonces, imagínense ustedes esto, ¿sí? Imagínense el más grande misterio de Jesús, ¿cuál era? Todos, desde los fariseos hasta le decían, ¿quién eres tú? Ya, si eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Sí, ¿por quién haces las obras que haces? ¿Por Belcebú o qué? Y continuamente lo asedian. Así que ese es un misterio.
¿Cuál es el misterio? El misterio de Cristo. Y acompáñenme por favor a Mateo capítulo 16, verso 13. Cuando lo vamos a leer en la Biblia Kadosh, dice, y Yehoshua, o Jesús de Nazaret, salió hacia la tierra de Siria, la tierra de Filipos. Miren lo que estamos hablando, justamente pasamos. Y preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dice la gente acerca de mí? Opa, hay un misterio. Le dijeron algunos, dicen que es Yohanan Hamadril, quiere decir Juan el Bautista, Juan el Inmersor. Otros dicen que él es Eliahu, o sea, Elías. Y otros dicen Irmayahu, ¿sí? Jeremías, o uno de los profetas. Qué tremendo misterio, ¿no? Y el verso 15 dice, y Yehoshua les dijo, ¿y ustedes qué dicen acerca de mí? Tremendo. Shimón, llamado Kefa, Pedro, contestó y dijo, tú eres el Mashiach, el ungido, el rey de Israel, elegido por Elohim viviente, que has venido a este mundo. ¡Pah! Tremendo misterio resuelto. ¿Y qué le dijo? Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de mi Padre. O sea que ese misterio es resuelto no por la abundancia de nuestro conocimiento, sino por el cambio en nuestros corazones. Tú puedes estudiar hebreo, puedes saberte toda la Torah, pero si no tenemos el don de Dios de cambiar nuestros corazones y de abrir nuestros ojos, entonces realmente no podremos saber estos misterios. Piensen ustedes, por ejemplo, en el Salmo 22, en el Salmo de David. ¿Lo han estudiado? Ese Salmo dice, por ejemplo, cuadrillas de perros me han cercado, ¿no? Como toros de Basán. Dos características de los gentiles, de las naciones. Y después dicen, horadaron mis manos y mis pies. Entonces dices, eso es un misterio. Está bien, está en el Salmo, pero ¿qué Mesías es esto? Que unos perros lo rodean y que le horadan, que le traspasan sus manos y sus pies. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ves al Mesías? Claro, y tú dices, el misterio se resolvió. No es que estaba oculto, estaba en la palabra, pero yo ahora lo logro conectar. Lo logro conectar. Entonces ahí sí el misterio se resuelve. ¿Se entiende esto? El misterio más grande, por ejemplo, de Isaías dice, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que vuelven a casa como palomas que vuelven a sus ventanas? O sea, Isaías estaba diciendo, ¿quién se puede subir a una paloma y volver? O sea, eso es imposible. Estaban profetizando los aviones, devolviendo a Jerusalén. Y o sea, cuando pisemos Jerusalén vamos a decir, esta profecía hoy se ha cumplido. Los que están viajando ahora van para Israel, esta profecía se cumplió. Yo hoy como paloma volando he vuelto a casa. ¿Sí? ¿Por qué? Vean lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Mucha atención, su David, aquí hay un misterio. Para que no seáis arrogantes. Doble atención, su David. No olvidemos este misterio porque si no vamos a terminar siendo arrogantes. En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, está hablando de nuestros hermanos judíos, endurecimiento en parte. En parte, hermanos, sí, porque recuerda que Jesús era judío, que Pablo era judío de la tribu de Benjamín, Pedro, y sí, judío, y Juan, sí, judío, y sus apóstoles, sí, judíos. Está bien. Y los que le recibieron y la multitud que se convirtió en Pentecostés, y sí, judíos. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, esto es como lo dijo el apóstol Pablo, espíritu de estupor, tienen confusión momentánea. Y miren lo que dice más adelante, verso 26, y luego todo Israel será salvo. ¿Cuánto? ¿Los gentiles? ¿Una tribu? No, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, si yo no entiendo que puede tener un espíritu de estupor, que están confundidos momentáneamente hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla y está por cumplirse, Israel va a despertar sus ojos. Si yo no entiendo eso, no puedo andar por la vida, estos judíos no entienden de Jesús, no entienden de esto, estos judíos que no recapacitan, estos judíos, si tú no entiendes eso, vas a sonar arrogante. Y eso es lo que ha pasado con la iglesia cristiana por muchos años. Ha sonado arrogante con respecto a eso, que los judíos no entienden nada y se van a ir al infierno porque odian a Jesús. Cuando dice que es momentáneo, o sea, y después de un momento dice que todo Israel será salvo, judíos van a ser salvos cuando el Señor quite este velo que está puesto sobre ellos. Entonces, eso hace entender que no podemos ser arrogantes cuando veo a un judío. Digo, es mi hermano. En algún momento va a abrir los ojos y juntos vamos a estar en la Jerusalén celestial cantando, ¿sí? Vamos a estar felices. Shabbat, shalom, Shabbat, shalom, Shabbat, 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 shalom. Y felices. Entonces, este misterio tiene que entrarnos a los ojos hoy
para decir yo ya no voy a ser arrogante de esa manera. Sí, porque si no, yo no voy a entender lo que dice Romanos 1, capítulo 10, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que creo, al judío primeramente y también al griego. Entonces esto es ya no puede ser un misterio entre nosotros que estamos estudiando la Torá. O sea, cuando yo veo a un judío, ¿qué tengo que pensar? Tengo que amarlo, es mi hermano, va a despertar y vamos a bailar juntos y vamos a estar danzando delante de la presencia de Dios porque el evangelio y la salvación del Mesías es primero para él. No, es que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero esa palabra no es lo suyo, sino a los de su oficio. Eso es una herejía de la Reina Valera. ¿Sí? Vino a los de su oficio. ¿Qué quiere decir? Vino a los líderes de las comunidades y no le recibieron. Eso sí, es cierto. Y todos los que le escuchaban ahí, todos los que estaban ahí en el sermón del templo, del monte, ¿sí? Entonces a los suyos, a los líderes no vino y no le recibieron. Pero la salvación es para el judío primeramente. Verso 2 de Colosenses 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, la razón de la congregación, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y aquí eso es muy importante, porque hay un misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y vamos a entender cuál es este misterio del cual se está hablando. Dice, y está en la palabra en Colosenses 1, verso 26, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, porque ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, lo que recién acabamos de estudiar la semana pasada, ¿cuál es uno de los misterios más grandes? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer para que este misterio, dice que fue revelado desde antes y que recién ahora ha estado oculto? Hermano, yo quiero saber cómo es eso, y este nene la verdad que lo ejemplifica bastante bien. Él me dice, ok, me salvó y soy salvo por lo que hizo por mí en la cruz. Pero si ese no es el fin, sino el medio para ser purificado, ¿cómo puedo hacer para que ese misterio se revele? La verdad que tiene un pensamiento, por eso dice que el reino de los cielos es para los niños. Dice que si no es como un niño no vamos a entrar. Y el pensamiento es muy concreto. Así que acompáñenme, por favor, a ver esta respuesta en la misma palabra de Dios, en Juan capítulo 14 y verso 21. ¿Cuál es este misterio? ¿Cómo puedo revelar Cristo en mí la esperanza de gloria? Verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, pobre Judas, siempre tiene que decir, no, yo no soy el que lo entregó, yo no soy el que entregó, yo no soy. Señor, ¿cómo es que tú te manifiestas a nosotros y no al mundo? Él respondió y les dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía. Mira el Mesías lo que está diciendo. Las palabras que yo tengo no son mías, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿cuál es el más grande misterio de Cristo en mí, la esperanza de gloria? Es que si yo guardo sus mandamientos, el Padre va a venir en mí, junto con Cristo, justo con Mashiach, y van a hacer morada en mí. ¿Sí? Ese es el más grande misterio. De que cuando yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador y soy salvo, no por lo que hago, sino por lo que Él hizo en la cruz, ese es el medio para que yo empiece a purificarme. ¿Está bien? Y la gente empieza a ver a mí, al Mesías. ¿Por qué? Porque hago como Él anduvo. Guardo Shabbat como era su costumbre. ¿Sí? Porque hago como Él andaba. ¿Sí? Ese es el gran misterio. Verso 3 de Colosenses 2, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Sí? Nadie los engañe con vanas maneras de hablar, de parecer. Y yo por eso el día de la fecha les he querido traer un pequeño video. ¿Sí? Este video voy a tratar de que salga en un momento para ejemplificarles por qué es importante esto de las palabras, lo de las palabras persuasivas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es muy importante esto, querida familia? ¿Sí? Y es porque tenemos que entender a quién le escribía esto. ¿A quién le escribía? A los colosenses. ¿Los colosenses eran judíos? No. Los colosenses eran los que vivían en Colosas. Imagínense en ese nombre, Colos, gigante. ¿Sí? Entonces, una comunidad en Grecia. Ahora, ustedes piensen, una comunidad en Grecia, ¿qué hacían los griegos? ¿Qué exaltaban los griegos? Los dioses, la filosofía, los gimnasios. Entonces, imagínense en todo ese medio, en todo eso, llegar a pensar acerca de esto.
¿sí? Acerca de esto. Inclusive les quise traer lo que después la palabra lo va a citar, que es el Areópago. El Areópago, que significa colinas de aire, era este lugar en Atenas, en Grecia, donde la gente se subía simplemente como a filosofar, ¿no? A decir, miren qué lindo esto que se me ocurrió y esto, sí, cuéntanos un poco más. Y se subían horas y horas a ver quién traía una nueva palabra. Y adivinen quién va apareciendo por ahí. El apóstol Pablo. Venía bajándose y se encuentra a estos filosofando, imagínate, justo al apóstol Pablo que se los encuentra. Y acompáñenme a Hechos capítulo 16, verso 16. Pablo estaba esperando justamente su segundo viaje misionero a Silas. Estaba esperando y a Timoteo. Dice, mientras Pablo les esperaba en Atea, está hablando ahí, su espíritu enardecía. Pablo estaba encandecido, viendo la ciudad entregada y la idolatría. Así que discutía en la sinagoga de los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, lo que recién les mostré, esta gran colina, y diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué tienes que decir esto. ¿Sí? Ahora, escúchenme bien y pongan atención su David. ¿Cómo estaba Pablo? Enardecido por la idolatría. Tú puedes estar enardecido, molesto, pero mira el actuar del apóstol Pablo. Verso 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, le dijo, ustedes pecadores, idólatras. No, eso lo diríamos nosotros. El apóstol Pablo dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrada por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No le dijo al Dios que ustedes saben y le han puesto el Dios no conocido, nombre pagano. No se dice Jehová, se dice Yud-Heh-Vah-Heh, no se dice Yahweh, se dice Adonai, no se dice Jesús, se dice Yehoshua, Yahshua, Oshiach. El apóstol Pablo no se puso a contender por nombres. El apóstol Pablo le dijo, ¿cómo lo conoces tú? No, yo le digo Cristo, Jesús, bueno, al Dios no conocido, peor que eso. El Dios no conocido, bueno, a ese Dios yo te quiero hablar. Antes que hablarte del nombre, quiero hablarte de lo que ese Dios es y qué significa. Verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Atención su forma de hablar, su David. Para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como alguno de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Cuando estoy entre romanos, soy romanos. Y cuando estoy entre judíos, soy judíos. Usó el mismo léxico. No le dijo Shalom, Ubraja, Adonai Eloheinu, Melech Haolam. Él usó el léxico del mismo Pablo, de los mismos atenienses, para llevarles la palabra de Dios. Y le dijo, como dicen sus propios poetas. ¿Y vieron cómo les puse en cursiva todo lo que dijo? Palabras muy poéticas, muy de griegos. Les habló en su idioma. Cuando tú no puedes usar el evangelio, lo que tu vida cambió, y llevarlo de una manera simple para que la gente lo entienda a su manera, hay un gran problema. Tenemos que mostrar, no como yo creo, sino como las personas los pueden realmente entender. Verso 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra. Y ahí va recién a hablar de la idolatría. Escultura de arte y de imaginación de hombre, 30. Pero Dios, miren lo que dice. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos como haberle levantado de los muertos. Habló de Jesús sin decir Jesús, Yeshua, de la forma más sencilla. Y así lo hicieron. Miren lo que pasa, verso 32.
Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, "Ja, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, después nos vemos". Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio. Dionisio significa el que adora al dios Baco, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris. Damaris quiere decir dócil, y otros con ellos. Mira qué efectiva. No anduvo corrigiendo porque eran idólatras. No les anduvo diciendo, no, ustedes no saben el nombre, ni siquiera saben poner el nombre de Yud-Hei Vah-Hei. No, ustedes no saben quién es Jesús, Yeshua. Pero su predicación en medio de este pueblo ya tuvo 2 almas cambiadas. Eso nos tiene que enseñar realmente cómo debemos llegar a las personas. Realmente Pablo nos da una gran cátedra de lo que es de eso. Colosenses 2, verso 3, nuevamente dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y por esto lo digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y aquí les quiero traer un pequeño video, ¿sí? Un momento, se los voy a poner para que podamos, y volvemos un momento con la transmisión. Un hombre cayó en un hoyo. Cayó en ese hoyo y no podía salir. Un viajero pasó por ahí. Él le dijo al hombre que meditara para purificar su mente y que cuando alcanzara el estado nirvana todo el sufrimiento desaparecería. El hombre hizo como le fue dicho, pero permaneció en el hoyo. Otro hombre apareció, le explicó que el hoyo no existía y que de hecho ni él mismo existía, que todo era una ilusión. Y el hombre que no existía aún estaba atrapado en el hoyo que no estaba ahí. Otro visitante llegó. Él instruyó al hombre para que hiciera buenas obras para mejorar su karma, y aunque moriría en el hoyo, él reencarnaría en algo magnífico. Otro hombre pasando lo miró desde arriba y le dijo que orara 5 veces al día viendo hacia el este y que repitiera 5 importantes frases, y que si tenía fe algún día quizá el divino lo haría libre. El hombre oró lo mejor que pudo, pero estaba perdiendo fuerzas y en el hoyo permanecía. Otro hombre apareció. Había algo diferente en él. Le habló al hombre que estaba en el hoyo y le preguntó que si quería ser libre. Este hombre se introdujo a sí mismo en el hoyo en la tierra. Tomó al hombre y lo levantó y lo condujo hacia la luz. Y el hombre en el hoyo, quien no pudo salir por sí mismo, fue salvo. Qué hermoso video, ¿no? Es un video precioso, ¿sí? Y habla de esto, ¿no? De esto que justamente era lo que estábamos hablando. De esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, toda esta onda de la nueva era, del yoga, de la meditación, no es nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol, dice la palabra. O sea, esto ya viene de mucho tiempo. Y son palabras persuasivas, ¿sí? Todo esto del conocimiento, de la intelectualidad, de que quiero, de la masonería, de todas estas cosas no son nuevas. ¿Sí? Siempre han existido. Y siempre el apóstol Pablo dice,
Nadie los engañe con palabras persuasivas, con palabras lindas, ¿sí? Porque ¿saben qué? ¿Cuál es el fruto de esto? O sea, ves esas reuniones científicas y ¿qué trae eso? Vanagloria. Ay, mira, lo último que yo hice, como en el Areópago. Ah, sí, el último descubrimiento y te cuento, y yo lo revisé porque tenía el último paper, y uy, el conocimiento, sí, sí. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el fruto de todo esto? ¿Cuál es el fruto de todas estas creencias? Pero ¿sabes qué? Nuestro Mesías dio un fruto grandísimo que fue de salvación. ¿Sí? Él lo hizo cuando nosotros no lo merecíamos. Y justamente nos dio el ejemplo. ¿Alguien te lastimó? ¿Alguien te hizo daño? Bueno, es justo el momento de parecerte al Mesías. Ese es el momento justo de volver a confiar. ¿Y qué pasa si me vuelve a lastimar? El Señor no te va a avergonzar. Es el momento de volver a creer en las personas porque Él lo hizo. Que no nos pase como Pedro diciendo, no voy a comer con Cornelio porque es inmundo. Y Él dijo, ya no llames inmundo lo que yo limpié, lo que yo purifiqué, ya está santificado. Va Pedro y se sorprende porque cae el Espíritu Santo. Señor, no está circuncidado. No puede caer el Espíritu Santo. Espíritu Santo, regrésate, por favor, porque no está circuncidado. No llames inmundo lo que yo ya purifiqué. Él está mirando más el corazón que otras cosas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, verso 5, Colosenses 2, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Cómo quería Pablo a esta comunidad? No como a Gálatas, que le dijo, el temo que haya arado en vano con ustedes. Verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. A ver, vamos a ver si entendemos lo que el Pablo dice. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, volvámonos a ese momento. ¿Recuerdas cuando le aceptaste? Recordemos un momento. Pablo dice, ¿recuerda ese momento cuando estuviste en ese lugar? ¿Cómo fue? ¿Estabas lleno de libros en medio de tu clase de hebreo, de griego avanzado? Y ahí fue cuando tuviste discernimiento. O no sé, fue en medio de un extensivo momento tuyo de búsqueda de Dios. O simplemente Él salió a tu encuentro. Y estabas lleno de lágrimas diciendo, no merezco esto, no sé por qué me amas, no sé por qué vendrías por mí. Ese momento cuando tú estabas quebrantado totalmente diciendo, no valgo la pena. ¿Sí? Había una palabra que me dolía mucho en el corazón y era combustible, soy combustible para el infierno. ¿Sí? Soy simplemente combustible, soy simplemente despreciable. Y esa actitud, ¿cómo nos hace andar por la vida? Con la cabeza abajo, considerando a todos como superiores a nosotros mismos, pero a veces nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que estábamos sucios, de que estábamos mal, y después nos creemos como, Jesucristo murió por todos excepto por mí. Por mí no murió, porque yo era casi perfecto, hermano. Nací sin pecado, me hicieron por inseminación artificial, por probeta, en un laboratorio. Entonces yo no fui concebido en pecado. Dice él, anden como aquel día que lo recibieron. ¿Recuerda ese momento? Bueno, esa es la actitud la que tenemos que tener el resto de nuestra vida. ¿Sí? Y yo quería hacerles esta pregunta, y es, ¿qué grita esta cruz? ¿Qué grita esta imagen? Porque a la final de cuentas, este fue el momento cuando empezamos. Cuando tú y yo, como dice Pablo, andá como el momento que lo recibiste. Esto fue lo que cambió nuestras vidas. De que alguien me amaba. De que para alguien yo era importante. Para alguien yo podría ser esa persona que valía la pena. Para alguien yo podía ser ese hijo, ese esposo. Para alguien yo podría ser alguien que podría cambiar la vida. Para alguien podría decirme, ¿sabes qué? Olvida todo lo que dijeron de ti. Yo hago todas las cosas nuevas. Y esta cruz que grita que nos ama, que nos perdona, que fuimos comprados a precio de sangre. Dice que está documentado que las pocas veces que gritó Jesús fue una de estas. Consumado es. Gomer, como es en el hebreo, Gomer. La prostituta, pagué esto por ti, vuélvete a casa, dice, o sea, vuélvete a mí. Entonces, que la próxima vez que gritemos, recordemos el ejemplo del Mesías, que cuando gritó en la cruz fue para amarnos, fue por amor. Verso 6 de Colosenses 2, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, así como cuando lo recibimos, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe.
La fe me confirma. Ay, ¿cómo me confirma la fe? Y bueno, la palabra fe, la palabra hebrea emunaj, que quiere decir fidelidad a sus mandamientos. Yo me confirmo en la fe cuando confirmo mis actos en los mandamientos. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debemos andar? En primer lugar, como anduvimos cuando lo recibimos. Señor, con el corazón, ¿cómo anduviste cuando lo conociste? Yo sí sé cómo cuando lo conocí, ¿sabes cómo? Como me pasa que escucho una alabanza y lloro por todo. ¿Sí? Todavía recuerdo mi primera alabanza. No sé la de ustedes, pero yo todavía me acuerdo cuando decía, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy la niña de tus ojos. Decía la niña en bajito, porque como era niña, no sonaba muy bien que yo dijera la niña de tus ojos. Pero lloraba y lloraba con esa alabanza, y una y otra vez, y una y otra vez. ¿Sí? Y esa actitud no la debemos perder, abundando en acción de gracias. Señor, gracias, gracias por haberme salvado. Ya tengo la salvación, ya el resto no importa. Es como lo dijo un ateo un día. El infierno no existe. Porque si el infierno existiera, si la condenación existiera, estos que dicen amar a Dios andarían felices por la vida sabiendo que Dios los libró. Y míralos cómo andan. Entonces no existe. ¿Sabes qué? Tiene razón. Cuán poco agradecidos somos. Cuán poco agradecidos somos y cuánto tenemos que volver a eso. Porque si no volvemos a esto, si no volvemos al levantar nuestras manos, al ser quebrantados como el primer día, nos puede pasar como le pasa en Apocalipsis 2 a esta iglesia, la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor y de mi nombre y no has desmayado. ¡Qué comunidad tan increíble, chicos! Queridos amigos, esta es una comunidad que lo que está diciendo Jesús es tremendo. Es una comunidad intachable. Verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice perdido, atención, dice dejado. Lo puedes volver a tomar, pero tú lo dejaste. Ese de ser quebrantado, eso de... ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos a ver, pero esto, pero cómo son los demás, pero es que no se dice de esta manera la palabra, y volvemos a perder eso hermoso. ¿Y cuál es la solución? Verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré de tu candelero de su lugar, y no, si no te hubieras arrepentido. Entonces hay que volver a las primeras obras, al ser quebrantado, al buscar de Dios, al buscar de su palabra. En Lucas 10, verso 17, miren lo que les pasa inclusive a los apóstoles. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, le dice Jesús. Eso no es nada. Verso 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, el echar fuera demonios, los milagros, todo eso, no se regocijen en eso. Regocíjense en las primeras obras. ¿Cuál es la primera obra? Él me salvó, Él me amó, Él me dio un lugar. Eso es todo para mí. Hermano, pero yo veo que haces milagros, que esto... Dijo Pablo, subió al tercer cielo, Pablo. Imagínate, al tercer cielo todas las revelaciones. ¿Y qué dijo? En mi carne no me glorío. Si en algo me voy a gloriar en la cruz de Cristo. Es tenerla clara. Las primeras obras, las obras de salvación. Verso 8 de Colosenses 2, mirá que nadie os engañe por medio de filosofías, ya estuvimos hablando de esto, de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y aquí te da tres puntos importantes que los quise traer, y es las 3 maneras para evitar ser engañados. La primera dice las vanas filosofías, ¿no? Sí, que estudia y esto, y todo lo que vimos en la historia del hombre que cayó en el hoyo, ¿no? Que el nirvana, que el conocimiento, que la filosofía, ¿sí? Tantas cosas que no son nuevas. Ya en el tiempo del Mesías pasaba. ¿Quieres dedicarte? Tienes para leer la Biblia, tienes para deleitarte. No, que yo estoy leyendo estos otros libros, pero puedes dedicarte a estudiar la palabra para que evites ser engañado. Lo segundo es las huecas sutilezas. ¿Qué es la hueca sutileza? Y la humanidad. No, es que yo tengo una vida desordenada, pero no, yo voy y doy comida a los pobres, y voy al África, llevo agua, y me sacan fotos, y en Twitter, y en Instagram muestro yo cómo le doy de comer a la gente pobre, y está bien. Pero ¿sabes qué? Ya tienes tu pago. Si lo haces de esa manera, ya tu pago lo tienes.
No vengas a decir después, uy, me gané una escalerita, un escaloncito al cielo. Ese acto de buena obra que estás filmando, que estás mostrando, bueno, listo, ya tienes tu pago. ¿Sí? Y no es que está mal hacer obras de bien, está mal cuando nuestro corazón, ¿sí?, tiene una segunda excusa. Ay, lo voy a ayudar porque quiero tener 1000 likes en mi página. O lo voy a hacer eso para que la gente vea que nosotros sí somos. ¿Sí? Eso es lo que el Señor detesta. Y lo tercero son los rudimentos, sobre todo las tradiciones de los hombres. Quise traerles ese pollito que está ahí. ¿Sí? Ese pollo que no sé si se alcanza a ver, pero es un pollo que tiene una ala fuera de la olla. Y me gustó mucho porque es una historia que tal vez trata de ejemplificar de esto. Dice que había una pareja que estaba recién casada, ¿no? Por ejemplo, Nati y José. Y resulta que Nati y José se casan y le quiere hacer una sopa de pollo. Entonces va y le dice, mamá Carmen, ¿sí? ¿Cómo le hago una sopita que le guste a mi esposo? Me dice, metes el pollo, le pones agua, un poco de ajo, un poco de jengibre, lo pones a hervir y le cortas la alita y la pones en la olla. Pero ¿y por qué no lo hago entera? Mi hija, así lo hacemos en esta familia, por favor, de esa manera. ¿Y quién te lo enseñó? Mi abuela, mi mamá. Entonces va Nati, busca a su abuela y le dice, abuelita, hola, mijita, ¿cómo está? Es que me casé con José, quiero hacer una sopa de pollo como la que hacemos en la familia, ¿cómo puedo hacer? Mijita, es muy sencillo, te agarra el pollo, lo pone dentro de la olla, le pone ajo, le pone jengibre, agua y le corta la alita y la guarda también dentro de la olla. ¿Pero por qué le corto la alita? Es que así me lo enseñó mi madre. Hasta que Nati va donde la tatarabuela, la saca del sarcófago, le saca todas las vendas, le dice, abuela, y la abuela le dice, Nati, dígame por qué razón, ¿cómo hacemos el pollo? Dice, sacamos al pollo, lo ponemos en la olla, le ponemos agua, jengibre, ajo, y le cortamos la alita y le ponemos, pero ¿por qué le cortamos la alita? ¿Por qué no puedo hacer el pollo entero? Mijita, es que cuando yo cocinaba tenía una olla chiquita, entonces la ala siempre quedaba afuera y por eso la cortaba y la ponía adentro. Entonces, de igual forma, nos llenamos de tantas tradiciones. ¿Y por qué lo hacemos así, papá? Y porque mi papá me lo enseñó, porque el abuelo lo enseñó, porque la religión me lo enseñó. Y nos llenamos de tantas tradiciones que después no tenemos ni idea. Y nos encontramos celebrando fiestas paganas, porque así nos lo enseñaron. Y es que para mí no tiene el mismo significado, pero realmente son rudimentos y son tradiciones de los hombres. Verso 9, Colosenses 2, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Para aquellos que en algún momento les da como temor todo esto de Satanás y que los espíritus, hermanos, y demonología y tanta cosa, él es la cabeza, así que estamos completos en él, no tengamos temor. Verso 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y me gusta mucho porque Bob Esponja, ¿sí?, siempre tiene un pensamiento correcto. Él dice, ¿de dónde saca esta perla de sabiduría el apóstol Pablo? O sea, ¿de dónde saca esto de que Dios lo circuncidó no hecho con mano de hombre? Y adivinen de dónde lo saca. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 30, verso 1. Dice, sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiera arrojado el Señor, o sea que de Antiguo Testamento no tiene nada, porque está profetizando estos tiempos, cuando fuimos arrojados a las naciones, y te convirtieres al Señor tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas, en el sur, al final, en Argentina, hasta el final de la tierra, que hay debajo del cielo. De allí te recogerá tu Dios y de allá te tomará y te hará volver tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y atención, Sukkot David, verso 6. Y circuncidará Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y pondrá tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿No? Y ahí siempre Leo, viste, siempre, ¿no? Como todo gentil que quiere alcanzar. Leo me dice, ahí está la profecía que Dios circuncida nuestros corazones, entonces no tengo que guardar la ley. Ahí está. No tengo que circuncidarme acá el prepucio porque ahí dice
que ya no, ya está. Dios circuncida mi corazón, entonces olvídate de la ley. Así que, como dice mi amigo José, sigamos leyendo simplemente. Verso 10, cuando obedeciere la voz de tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieras a tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, Dios circuncidó tu corazón. Sí, hermano, yo no tengo que circuncidarme el prepucio porque Dios circuncidó tu corazón. Bueno, aquí dice que ¿para qué es el circuncidarse el corazón? Para que guarde los estatutos escritos en este libro de la ley. Y ahí es cuando Leo dice, dice Leo, circuncida mi corazón para que guarde la ley, como dice Ezequiel 44. ¿Qué dice Ezequiel 44? Ningún extranjero, circunciso de carne, ni incircunciso de corazón entrará en el reino de los cielos. Las dos cosas son. Pero ¿qué es primero? La del corazón. Por eso Pablo decía, no inquieten a circuncidarse. Porque ¿qué es más fácil? ¿Circuncidarse la carne o circuncidarse el corazón? O sea, es más fácil pagarle una plata a quien sea, a un médico, yo mismo, como hizo Abraham, y volármelo, que circuncide Dios mi corazón, porque es un don de Dios. Por eso decía Pablo, no inquietes a la gente que se circuncide el prepucio. Primero, fíjate que haya circuncidado su corazón. De hecho, le pasó al mismo Pablo. Encuentra a Tito y no lo circuncida. Encuentra a Timoteo, que dice que tenía buen testimonio y lo circuncidó él mismo. ¿Por qué? Porque ya en Timoteo había un cambio del corazón. Y Leo dice, ahora entiendo Romanos 2, así que acompáñenme lo que dice Romanos 2, verso 25. Pues en verdad la circuncisión, atención su David, aprovecha, es bueno, está bueno la circuncisión, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Qué quiere decir? De nada te sirve tener circuncidado, como le dijo a mi hijo el perulín, si no circuncidó Dios primero tu corazón. Primero es el cambio de tu corazón. ¿Sí? Primero siempre eso. Veamos el ejemplo de Abraham. Abraham conoce a Dios, deja su parentela y ¿qué dice? Tu fe te ha sido como justicia. ¿Abraham estaba circuncidado? No, y fue justificado delante de Dios. De hecho, 14 años después se circuncida como una señal externa de lo que en su corazón ya estaba. Obviamente no podía tener hijos todavía. ¿Por qué? Porque no había cumplido todo el pacto. La señal del pacto. Recién cuando se circuncida, queda embarazada su esposa. ¿Entienden? Una cosa no quita la otra, pero primero es la circuncisión del corazón. Y luego la de la carne. Verso 10 de Colosenses 2. Y vosotros estáis completos en él. Amén. Estamos completos. Que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y esto es importante porque aún mete el bautismo. ¿Sí? A veces uno quiere obligar. ¿Y cómo hacemos? Hermano, pasa que mi novio no conoce nada de Dios, pero es mi novio y yo lo quiero. Así que, ¿por qué no me lo bautiza? Y a veces como padre también pasa eso. Hoy se me está yendo por un lado mi hijo, se me está descarrilando. Vamos a bautizarlo. No instemos a nuestros hijos a bautizarlos. No instemos a circuncidar. O sea, tiene que haber un cambio en el corazón primero. Tiene que haber realmente que antes que se quiera bautizar, porque queremos bautizarlo todo, hay agua dentro de él, brotaron dentro de él ríos de agua viva, su palabra fue primero en él, y dice que todo esto es mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué quiere decir? Mucha atención, porque este poder es mediante fe, pero mira lo que dice la palabra en Romanos 10, verso 10, la fe en el corazón obra para justicia. El famoso confiesa al Señor Jesús para ser salvo. Pero dice que la fe en el corazón obra para justicia. O sea, si tú tienes un corazón, yo tengo fe en mi corazón. Bueno, si ese cambio es real, si en tu corazón realmente fue un corazón cambiado, va a obrar para justicia. ¿Sí? Vas a ir y vas a anhelar. ¿Y qué puedo hacer para agradar a Dios? ¿Qué puedo hacer para amarlo? ¿Qué puedo hacer para temerlo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, está en su palabra. Verso 13, Colosenses 2, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. No uno, no dos, no tres. Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces piensa en este momento, no sé, el insulto más cercano que tengas,
la acusación más cercana que tengas, porque a veces quien más nos acusa puede ser nuestra propia familia, que no cree en nuestro cambio. ¿Sí? A veces nuestra acusación viene de nuestros padres, viene de nuestra propia esposa, viene de nuestro propio esposo. Pero piensa en esas acusaciones. Piensa en las acusaciones más antiguas de cuando empezaste este caminar. No sé, la que tú gustes. Yo sé cuáles tengo. Yo sé cuáles pensó. Las que yo mismo me creaba. La que yo mismo decía, soy un carnal, estoy vendido al pecado, soy combustible para el infierno, nada más, extranjero, sucio, ¿sí? Prevaricador, inmundo. ¿Y sabes qué? Viene el Mesías y toma todo eso y lo clava en la cruz del Calvario. Y ahí tú entiendes, wow, Él me amó realmente. Porque merece un pecado, merece un castigo, sí. Por eso Él murió. Por eso Él murió. Entonces, creernos Dios y no perdonar a las personas, pues diciendo, no, que yo que te creo de que Cristo cambió tu vida, no. Es como decir, ¿sabes qué? El sacrificio de Jesús para ti no vale, no sirve. Entonces eso tiene que, para los que amamos a Dios, tiene que tener una seguridad en nosotros de decir, ¿sabes qué? Yo vuelvo a confiar en las personas porque Jesús pagó por Él. Jesús lo hizo. Y yo no puedo llamar inmundo lo que Él ya purificó. Verso 14, Colosenses 2, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y este es un término muy comúnmente usado entre los griegos y entre los romanos, que cuando ganaban una batalla, agarraban a los hombres más fuertes, ¿sí? Y los utilizaban como premio. Entonces los hacían caminar y los hacían desfilar, ¿sí? Para que digan, mira, esclavos son nuestros ahora. Entonces usa eso de exhibir públicamente también a todos estos principados, a estas potestades, a estas que están encargados de hacer maldad. Él los exhibió, Él los arruinó. Verso 16, Colosenses 2, por tanto, o sea, finalmente, redondeando la situación, dice Pablo, que les he estado hablando, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y aquí me voy a tomar un momento para hacerlo muy despacito, para que quede muy entendido esto, de que es usado ampliamente para decir, tú no tienes que guardar el Shabbat, tú no te preocupes, todo eso, las fiestas son de los judíos, tú olvídate. Porque es muy importante que tengamos esto despacito. Y es lo que esta nena les va a explicar, no yo. Esta nena dice, pero ¿cómo los van a juzgar, ¿sí? Si son gentiles, ovejas perdidas, que inician su observancia? ¿Cómo los van a juzgar si ni la celebran? Entonces, venimos hablando de un contexto de una comunidad en Colosas, totalmente gentil, pagana, que está convirtiéndose a Dios, que está queriendo observar, ¿sí? Entonces, no podemos cortar este pedacito y usarlo a nuestro favor. Esto es para esta comunidad de gentiles que se están convirtiendo a Dios, que están en medio de gimnasios, en medio de aerópagos, en medio de creencias de muchos dioses, que les dice, ahí sí les dice, nadie le juzgue, pero no por otra cosa, sino por celebrarlas. ¿Por qué? Porque iban a ser perseguidos por celebrar. Recuerden que los griegos estaban en contra, los romanos estaban en contra de guardar Shabbat. Entonces, por tanto, nadie os juzgue, pero por celebrarlas, porque este pueblo no las había celebrado, tenían temor de celebrar la fiesta porque eran gentiles, porque no sabían cómo, y cómo se celebra Shabbat, y los que nos pasa muchas veces a nosotros, que nos sentimos de que, uy, yo mejor no celebro Shabbat porque no sé cómo es, y uno va a veces en su ignorancia, los primeros días va a un lugar judío o a una judaica de donde venden las cosas para ver cómo se arma el Shabbat, y dice, ¿usted cómo lo va a celebrar? Pero usted no tiene, no sé, el manto, o no tiene el plato especial para Shabbat, y tantas otras cosas. Pero él dice, nadie lo juzgue por celebrar. No es por no celebrar, es justamente lo contrario. Pablo está diciendo lo contrario de lo que hoy en día, ¿sí?, la cristiandad ha interpretado. Es totalmente lo contrario. Nadie te juzgue por celebrarlo en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie te juzgue. ¿Y cómo lo celebro, hermano? Leyendo la palabra, buscando a Dios, adorándolo, rogándole, haciendo acción de gracias. Por eso me encanta de que en cuanto a Shabbat, en cuanto a eso, hay muchas preguntas como ¿cómo lo hago? ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. ¿Por qué no está en la Biblia? Porque Dios no quiere ponernos presiones en eso, ¿sí?, en rudimentos de hombre, ¿sí? Es el que se acerca a mí, el que está contrito y humillado, a ese miraré, dice yo el Señor. 17, y pongan atención. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, atención, dice punto y coma, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, el cuerpo, todo esto que estamos diciendo es del Señor, pero mucha atención, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir es una cosa, pero el cuerpo es de Cristo es otra. Porque si no dice, no, pero todo esto ya se anuló porque vino Cristo. Repito, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir,
¿Qué es sombra? Lo que está diciendo antes. ¿Qué está diciendo antes? Nadie juzgue por celebrar ¿qué? Comida, bebida en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. ¿Entienden? O sea, no podemos decir que este versículo justo está con un punto y coma, hablando de lo que está al lado. Está diciendo, esto es sombra. ¿Qué es sombra? Los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Son sombra. ¿Por qué? Porque es un ensayo. ¿No me creen que es un ensayo y que algún día lo vamos a celebrar eternamente? Acompáñenme, por favor, a lo que dice mi querido amigo, ¿sí? Buzz Lightyear, conversando con Woody. Woody le dice, yo no voy a celebrar esta fiesta de los judíos. Judíos. Y me encanta porque Buzz Lightyear le dice, no, Woody, no son las fiestas de los judíos. Acompáñame al futuro, a la profecía final. Y vamos a Zacarías capítulo 14 y verso 16. ¿Sí? Este es el momento final. Dice, al fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga, este es el final de los tiempos, subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar el festival de las enramados, la fiesta de Sucot, la fiesta de los tabernáculos. Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. ¿Qué te parece? Como diríamos por acá, chupate esa mandarina. ¿No quieres guardar Sucot? ¿No quieres guardar las fiestas del Señor? Bueno, no te va a llegar lluvia, dice el Señor. Y pongan atención, verso 18. Si el pueblo de Egipto, Mitzrayim, significa gentiles, significa el mundo, se niega a asistir al festival, no, esas cosas de los judíos, cosas de los israelitas. Si te niegas a ir, el Señor los castigará con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van para celebrar el festival de las enramadas. ¿Te quedan más dudas de que hay que celebrar la fiesta del Señor porque son sombra de lo que va a venir? Sí, son sombra. Después vamos a tener que hacerlo y hacerlo bien. ¿Sí? Porque si no, vamos a estar como este chico. ¡Ay, caramba! No era como me dijeron. Entonces, Isaías 66 es lo que me imagino. Y acompáñenme a la profecía final, en el libro de Apocalipsis, que se ve reflejado en Isaías 66, que dice, verso 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre, 23. Y de mes en mes, o sea, luna nueva en luna nueva. Y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. O sea, ¿es sombra de lo que va a venir? Sí. Va a venir Shabbat eternamente, va a venir luna nueva eternamente, va a venir fiesta de Sukkot eternamente. Pero el cuerpo es del Mesías, sí, el cuerpo somos del Mesías, nadie nos quite ese galardón. Pero hay que ensayar, porque va a venir el día. Porque como dijo Pablo, en estas cuestiones no tengo que explicaros. ¿Por qué? Porque ustedes guardan las fiestas. Ustedes saben qué significa cada fiesta. Oh, el Mesías murió por mí. Y no tengo ni idea que el Mesías murió en Pesaj, como está escrito. Una preciosa fiesta del Señor, el inicio de las fiestas. Del Señor, verso 18, Colosenses 2. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiendo de lo que no han visto vanamente, hinchados por su propia mente carnal. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Qué premio es esto? Es un deleite estar en Shabbat. Yo les he contado, ¿sí? Horas explicándole a mi hijo por qué se dice que el Shabbat es atadura. Y mi hijo no lo puede entender. Pero ¿cómo puede ser atadura que tú y yo estemos en casa estudiando la palabra con mi mamá y teniendo una cena riquísima? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser atadura? Él no lo alcanza a entender. Entonces nadie quite vuestro premio de lo que es celebrar Shabbat, de lo que es estar dentro del pacto del Señor. Sí, ¿por qué? Porque es necesario, porque se cumple la profecía que dice Deuteronomio capítulo 32, y lo voy a leer en la TLA, en la traducción del lenguaje actual, dice, inventaron un Dios falso. Dios está enojado porque hicieron un becerro de oro, mientras él está dando las tablas de la ley, y dice, inventan un Dios falso para provocar mis celos, pero los celosos serán ustedes, pues los provocaré a celos con gente ignorante que ni a pueblo llega. Y uno levanta la manito diciendo, yo soy la gente ignorante que ni a pueblo llega. Pero ¿por qué va a causarle celos? Porque Él pondrá sus leyes en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo le puedo dar celos yo a un hermano, a mis hermanos de Israel, a mis hermanos judíos? ¿Cómo puedo darle celos yo a ellos? Si, no sé, me encuentran comiendo carnitas, comiendo cerdo y no trayendo Shabbat, ¿qué celos les puedo provocar a ellos? Ninguno. O sea, no le interesa, te ven como, pagano, te miserable, no quiero saber nada de ti. Pero si te pasa, como nos ha pasado muchas veces, que te encuentras alguien y dice, oye, ¿ustedes por qué no trabajan en sábado? Y porque guardo Shabbat. Pero si tú no eres judío. No, sí, es verdad. Tengo el sobrenombre de judío, dice Romanos 2. Pero no soy judío, es verdad, no soy judío.
Ah, ¿y por qué cargas esto? No, los tzitzit que están en la palabra de Dios. ¿Pero qué? ¿Estás circuncidado? Sí, estoy circuncidado como lo dicta la ley. ¿Pero a qué sinagoga vas? Y no, dijo Malaquías que donde quiera que su nombre es invocado, ahí va a estar él. ¿Y tu rabino? Dice Mateo 23 que ni nadie es nuestro rabino, que él es nuestro rabino, él es nuestro Mesías. ¿Sabes qué provocas? Celos. Ahí sí provoca celos, porque dice, ¿cómo estos? ¿Sí? Te encuentras leyendo en hebreo, ¿cómo? Si ese idioma es nuestro. No, ese idioma no es tuyo, ese idioma está desde antes de las 12 tribus de Israel, desde mucho antes. Es ahí. No, pero es que eso es de los judíos, no. Dice la palabra que las fiestas son del Señor. El Shabbat es del Señor. Pero eres un extranjero, sí, dice que a los extranjeros y a los hijos de los extranjeros que amasen al Señor para guardar sus mandamientos y refrenaran su pie para no transgredir el día de reposo, nombre mejor que el de hijos y de hijas les va a dar. Y los llevas a Isaías. ¿Sabes qué provoca? Celos. Celos. Ahí se cumple esta profecía. Verso 18, Colosenses 2, nadie os prive de vuestro premio. Qué bello premio. Afectando humildad, atención. Culto a los ángeles y entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Característica de un culto muy frecuente en esos tiempos de la secta de los esenios. ¿Qué era la secta de los esenios? Era una secta que vino del judaísmo, que en el tiempo de los macabeos quisieron apartarse de toda la bola de herejes, como dirían ellos, y quisieron irse a las cuevas de Qumran, ¿sí? A encerrarse, a decir, ¿sabes qué? Ahora nos vamos a dedicar a estudiar la Torá, vamos a estudiar solo sus mandamientos y no vamos a tener contacto con el mundo. Y al principio sonó bien. ¿Cuál fue el problema de eso? Que inventaron tradiciones o dogmas de hombres y quisieron imponerlo. Veamos más adelante, como lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Que no nos manda a ser como los qumranitas, sino nos manda a apartarnos. En Juan capítulo 17 y verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 15, pero no ruego que los quites del mundo. Ay, yo pensé que Dios me quería quitar del mundo, como los qumranitas, meterme en una cueva. Sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Entonces yo escucho gente que me dice, no, hermano, estoy orando para que Dios me saque del mundo y me mande a trabajar al reino. No, pues si Dios te mandó al mundo. Dios nos envió al mundo para hacer luz en el mundo, justamente. Así que esto de los qumranitas, de que no, que sepárate, que tú esto, que tú no lo otro, que no toques, no gustes. De hecho, lo va a seguir diciendo, verso 20. Pues si habéis muerto en Cristo cuanto a los rudimentos, y esta palabra rudimento es muy interesante en el griego, es la palabra cosmos. ¿Sí? Todo esto de la cosmología, todo esto de estas vanas filosofías. ¿Por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a estos preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni a un toque. Si aquí está un gran error, creer que eso es Torah. No, porque viste, como dice Pablo en el libro de Colosenses capítulo 2, que no maneje, que no guste. Eso no es Torah. ¿Eso qué es? Eso es la secta de los esenios. Los esenios decían, nos encerramos, no toques, no manejes, no gustes, todo está inmundo. Y Pablo lo dijo, para el que es inmundo, todo es inmundo. Para el que es puro, todo es puro. Entonces los jordanitas eran, no guste, no toque, no esto, nosotros ayuno, nosotros esto, nosotros nos cerramos a Dios. Y en cierta forma está bien el precepto de buscar a Dios. Pero en conformidad a mandamientos y doctrina de hombre, cosas que se destruyen con el uso. ¿Qué quiere decir? Llega un momento que tener esa actitud te va a cansar. En el momento de estar totalmente encerrado, vas a querer estar con personas. ¿Sí? Tenían hasta una costumbre y dicen, no vamos a tocar ni a nuestra esposa. No, es que no puedo tener deleite con mi esposa. Porque eso es mundano. Esos son deseos de la carne. ¿Entienden? Todo eso con el uso, con el abuso, se van, no, es que hay que hacer ayuno y tantos ayunos. Y Jesús se lo encontró y le dijo, oye, ¿estás ayunando? Sí. Bueno, ya tienes tu premio. Cuando ayunes, lávate la cara. ¿Sí? Era con los esenios que hablaba. Ponte contento, porque estás ayunando para Dios, pero si no, ya tienes tu premio. Entonces, se destruye con el abuso. Por ejemplo, el ejemplo del ayuno que les digo. El ayuno es para estar felices, contentos, gozosos. No para que estemos tristes. Verso 23, estamos terminando, Colosenses 2. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Está bueno eso de separarse, de buscar a Dios. ¿Sí? En culto voluntario. No, es que ahora todos ustedes tienen que hacerlo de esta manera. El culto a los ángeles, que afecta en humildad, como lo decía Pablo. No es que nosotros somos mejores porque estudiamos encerrados. En humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Está bien? Lo único que te puede librar de la carne es el Mesías. Pero de ahí, si te encierra, deja que salgas. No tienen valor contra los apetitos de la carne.
¿Cómo puedo ser libre de la carne? Vamos a terminar con esto y quiero llevarlos a Hebreos capítulo 5 del verso del 7 al 8, donde nos da esta clave. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿No? Y vemos que él está diciendo, Señor, ayúdame, si es posible, líbrame de esta copa. Y todos pensamos diciendo, Dios no le libró, ¿no? El pensamiento por mucho tiempo ha sido que Dios no lo libró, que Dios le hizo beber de esa copa, pero finalmente Dios lo libró. De hecho lo dice, fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Dios lo terminó librando de la muerte? ¿Lo libró o no lo libró? No en el momento tal vez que él pensaba, pero lo terminó librando. Él terminó escuchando su oración. Porque uno diría, piensa, no, Señor, te pido que apartes esta copa de mí, si es posible, no haga mi voluntad sino la tuya. Y no, y murió. No, terminó cumpliendo la voluntad, terminó cumpliendo su deseo. ¿Por qué? Porque dice que tenía un temor reverente. Ahora, ¿cómo puedo hacer para tener temor reverente y ser librado como fue librado nuestro Mesías? Y acompáñenme a Deuteronomio capítulo 10 y verso 12, y con esto terminamos. Y dice, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Porque muchas veces estamos delante de Dios y decimos, Dios, lo que tú me pidas, háblame. Bueno, aquí está en la palabra, dice, simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y hasta ahí nos gusta a todos. Sí, eso es verdad, yo quiero servirlo con todo mi corazón y toda mi alma. Bueno, tranquilo, sigamos leyendo. Y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. No es para que me vaya bien a mí, dice Dios. Te va a ir bien a ti. Entonces, ¿qué nos va a dar temor reverente? ¿Qué nos va a librar del mal? ¿Qué nos va a hacer que nos vaya bien? Cumplir sus mandamientos y preceptos. Esa es la verdad del todo, del todo. Que sus mandamientos no están arriba en el cielo y preguntemos quién va a ir por él, ni debajo de la tierra, sino que están cerca de nosotros, cerca de ti, de tu corazón, para que los guardes y los cumplas. Amén. Amén. Señor, quiero darte las gracias por el maravilloso estudio de hoy de Colosenses capítulo 2. Padre, te doy gracias por tu bendita palabra, Señor. Haznos ser hacedores y no hacedores olvidadizos, sino que continuamente sea tu ley la que habite en nuestras bocas, de día y de noche. Gracias, Señor, por la comunidad de Sukkot David, Buenos Aires, Señor, y las diferentes comunidades en el resto del mundo, Padre, para que esta palabra tuya cambie nuestras vidas. Gracias, Señor, por ti, por tu palabra, por tu Hijo. Amén, amén, amén. Bueno, nos vemos la próxima semana para estudiar Colosenses capítulo 3 en las palabras del apóstol Pablo. Les amamos mucho desde Buenos Aires, le enviamos un gran saludo. Shabbat, Shabbat Shalom. Principio, mi fin, la razón.